vamos a hablar sobre la salud mental y la fe, y vamos a hablar de las herramientas, ¿verdad? Que también podríamos ofrecerle a nuestra gente. En la iglesia estamos sufriendo también esta problemática de salud mental, esta problemática de muchas situaciones que nos llevan a tener un mal manejo de nuestras emociones, de nuestras conductas. Estamos sufriendo de eso también, ¿cierto? Ciertamente, Esteban. Este es un tema que muchas veces no abordamos, ¿verdad? Dentro de nuestros círculos cristianos. Y ciertamente es una problemática que estamos enfrentando muchas veces en silencio. En silencio por, sí, ¿verdad? El issue del estigma, de la vergüenza que pueda ir atada a eso. Y muchas veces por la falta de información que tenemos dentro, ¿verdad? De nuestras iglesias, muchas veces por temor a lo desconocido. En mi experiencia como psicóloga clínica por más de 25 años ya, y cristiana desde adolescente, entiendo que Dios me llamó a este campo a servirle a su pueblo a través de él, y ya 16 años en el campo misionero haciendo trabajo de salud mental internacionalmente. Lo que he visto es que el ser cristiano, el tener fe, no nos hace exentos de sufrir de problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y estamos en estas vasijas frágiles y en este mundo caído. Y en Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me encanta lo que trae, porque creo que todos podríamos, mucha gente, ¿verdad? Podríamos estar de acuerdo, ¿verdad? Que lo que sucede en el exterior se nos refleja, ¿verdad? Hablando en la sociedad, se nos refleja en nuestra comunidad cristiana. Claro. Y es parte de que hay una crisis de salud mental. Ciertamente. La tenemos dentro de la iglesia, y bastante grande. Y como usted bien dice, a veces por el estigma, por a lo mejor falta de información, o porque no lo ponemos en un nivel de prioridad, no la atendemos, o simplemente no tenemos las estrategias. No todo el mundo va a tener las estrategias y las herramientas para poder manejarla. A lo mejor las sabemos. Sí. Este tipo de gente necesitan ciertas herramientas, pero no tenemos para ofrecérselas, no tenemos para facilitarla. ¿Qué estrategia, a lo mejor en lo básico, en los primeros auxilios, nos podría brindar para poder atenderlo? Primero hay que entender que nosotros somos seres integrales. Estamos compuestos, ¿verdad?, por un cuerpo físico, tenemos nuestra mente y tenemos nuestra alma. Nosotros como cristianos trabajamos mucho el alma, ¿verdad?, la relación de intimidad espiritual con el Señor. Pero muchas veces descuidamos la parte que es mental, emocional, y la parte fisiológica, que también puede impactar nuestras emociones. Por lo tanto, para poder abordar este tema integralmente, tenemos que cuidar todas esas partes. Cuando yo escucho a un cristiano que me dice: estoy orando, estoy ayunando, estoy yendo a la iglesia, pero esta depresión, pero esta tristeza, pero este agobio no se me va. Entonces, ¿qué yo pienso? Bueno, esta persona tiene un cuerpo físico que tenemos que evaluar. Y el primer paso que yo daría con alguien, especialmente un cristiano, ¿verdad?, marchante de fe, que ha sido fiel al Señor, es: vamos a hacerte un examen fisiológico y vamos a ver cómo está esa tiroide, cómo están esas hormonas. ¿Hay algún medicamento que puedas estar tomando que pueda estar dando ese efecto secundario? O sea, hay muchas partes fisiológicas que pueden estar integradas en ese cambio emocional y mental. Doctora, en este punto yo creo que debo de alguna forma compartir una experiencia personal brevemente. En mi caso, precisamente a través de una consulta con mi médico primario, en un momento dado, pues me acordé de las palabras que mi pastora, dirigida por Dios, me había dicho, y me dijo: Jerry, hay áreas de tu vida que tú las estás tratando a nivel espiritual. Y en ese momento estaba luchando también contra la obesidad mórbida, y me dijo:
¿por qué tú no vas a un profesional de la salud mental, emocional? Y ella me hizo una recomendación, pero yo estaba en un consultorio chequeándome un chequeo general y no aquí, en Estados Unidos, en una de esas temporadas que estuve en Estados Unidos trabajando en los medios. Y el doctor, le hablé de un dolor de espalda. El doctor, mira cómo Dios provoca el momento adecuado para uno aprovechar. Y yo le hablé de una dolencia en la espalda y él salió a otra oficina a buscar un documento para darme una copia y decir, estos ejercicios al levantarte son los que tienes que hacer para tu espalda. Claro. Cuando él llega, yo estaba normal. Él fue, le tomó un minuto o menos, llegó y antes de dármelo, lo tomó así. Y un doctor que entiendo no es cristiano, no es, claro. Me mira a los ojos y me dice, ¿tú tienes algo más que decirme? Ok. Y a mí me impactó. Y con un inglés, mi hermano, que el mío es, yo no sé, mi inglés no es de manga corta, es de manguillos. Entonces, en eso, pues él me dijo, ¿necesitas para explicarme un traductor? Y entró la esposa puertorriqueña. Y yo le dije, sí, tengo algo que explicarle. Yo a veces me siento de esta forma, me siento triste. Yo en ese entonces ya yo había sido ordenado como pastor. Soy pastor, pero en muchas ocasiones tengo tristeza, pasa esto y esto. Me dijo, detente ya. Me dio un documento, me hizo llenar el documento y me dijo, tú tienes depresión. Okay. Entonces ahí comenzó conmigo y me mandó a hacer unos estudios. En el momento que voy por recomendación al psiquiatra, porque encontró unos desbalances en los niveles de litio que tal vez provocaban. Entonces el psiquiatra me dice, viniste a tiempo, no todo el mundo viene a tiempo y menos tu gente cristiana. Wow. Cuando vienen ya hay que entrar en tratamientos bien rigurosos porque llegaron tarde. Fue lo que me dijo el psiquiatra. Esa fue mi experiencia. Eso para validar lo que usted está hablando, doctora. Así es. Y qué bueno que su médico fue sensible a eso, que vio más allá, porque a veces no recogen, ¿verdad?, esa información tan importante. Por lo tanto, para poder abordar el tema tenemos que vernos como ese ser integral. Aparte de eso, hay historial de trauma, hay historial de abuso. ¿Qué factores puedan estar afectándome emocionalmente en mi mente? Eso nos marca. Y cuando tenemos ese cuadro completo, tenemos ese historial, entonces podemos empezar a buscar cuáles son las estrategias que vamos a usar, ya sean las diferentes modalidades. Si hay ciertamente algo fisiológico, lo vamos a atender fisiológicamente con el medicamento, suplementos y demás. Si es algo emocional, hay historial de abuso, trauma que tenemos que procesar, le vamos a dar sus referidos para su terapia, consejería y demás. Esa alerta o esa forma de ver ese punto o ese escenario como usted lo presentó, ¿verdad? Estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy velando por mi vida espiritual, pero como quiera siento esto, siento tristeza, siento dolor. Es una banderita como para decir, vamos a empezar el checklist. Exactamente. Vamos a empezar por esa parte física. Sigue haciendo lo que estás haciendo espiritualmente, pero chequeémonos físicamente. Vamos a ver qué conductas vienes arrastrando que son incorrectas. Claro. Y eso ya entonces lo empieza a trabajar un profesional. Son herramientas que podría tener un líder en la iglesia para detectar, aparte de tener una vida espiritual correcta, hay otras cosas que están sucediendo. Ciertamente, y gracias por compartir su testimonio, porque una de las situaciones que estamos encontrando es que hay mucha necesidad en el liderato, en los pastores, en los líderes, en los misioneros. Cargamos, ¿verdad?, ese título con mucha honra y mucha humildad y mucho temor, pero a veces eso nos limita, no tenemos muchos espacios o personas de confianza en quien podemos hablar estas cosas, y el silencio, el estigma nos calla, y en el tiempo, como dijo su médico, no llegamos a tiempo, lo cargamos por mucho tiempo y luego llegan cuando ya tienen hasta síntomas, se ha encontrado hasta síntomas de PTSD, de estrés postraumático, similar al de los veteranos de guerra entre pastores y líderes, porque lo aguantan por tanto tiempo, empiezan los tics nerviosos, empiezan unos síntomas físicos, inclusive que ya nos dice este cortisol, que es el químico, ¿verdad?, que alza cuando estamos bajo estresores y dolor por mucho tiempo, ha estado alto por demasiado tiempo y comienza a afectar nuestro cuerpo. Y es bien importante que entendamos que el cerebro, igual que cualquier otro órgano, es un órgano de tu cuerpo y se puede enfermar. Y si no lo cuidamos,
Entonces, por lo tanto, y esperamos mucho tiempo, ya quizás ese tratamiento nos va a costar más que si a tiempo vemos esas banderas rojas, como dijo usted, y las atendemos. Y es bien importante que el liderato entienda y reconozca esas señales. Cuando ya la frecuencia y la intensidad de esos síntomas de depresión, de ansiedad, de cambios de ánimo y demás llevan un tiempo, la persona deja de funcionar adecuadamente a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, y esa persona está, ¿verdad?, comprometida con su fe. Sin embargo, la vemos luchando y batallando más allá. Es hora de decir, ok, vamos a llevar esto un pasito más adelante. Vamos ya eso a hacer, es emergencia, ya eso es nivel de emergencia, ya eso hay lo que vamos trabajarlo. a evaluar. Pero si empezamos a reconocer las señales temprano, no tenemos que llegar a la crisis, porque muchas veces lamentablemente llegamos al consultorio cuando ya estamos en modo crisis y es difícil, ¿verdad? Tenemos que entonces Trabajarlo. buscar cómo trabajarlo. Muy bien. ¿Qué otra herramienta podríamos decir que son herramientas útiles para el líder o para el que esté escuchando también, que está pasando por ciertas situaciones que a lo mejor podría decir, yo necesito ayuda profesional? Bueno, la palabra dice, ¿verdad? En Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Por lo tanto, el primer paso es eso, reconocerlo y compartirlo con alguien de confianza. Ya sea tu pastor, ya sea algún familiar, ya sea un amigo. Y si estamos educados, ese amigo, ese familiar, ese pastor nos va a dirigir, nos va a tomar de la mano y vamos entonces a buscar esa consejería. Queremos mover la parte emocional, ¿verdad?, del cerebro, lo que hay guardado ahí, a la parte verbal, a la parte que procesa. Porque cuando procesamos, soltamos. Y muchas veces esa sola actividad de compartir mi dolor, de compartir mis experiencias, ya va aliviando esa tensión, ya va bajando ese cortisol. Además de eso, el ejercicio físico. Tenemos que reconocer que, ¿verdad?, como seres integrales, ejercicio físico nos ayuda a crear esos químicos de bienestar, esas endorfinas. Eso ayuda a bajar el cortisol y además de ser bueno para la salud física, es buena para la salud emocional. Como y fallamos mental. ahí, doctora. Ahí y fallamos. ciertamente, y no tiene que ser gran cosa, con 20 minutos, se han encontrado en estudios, ¿verdad?, científicos, con 20 minutos que usted camine al día, ya usted está dando movimiento a ese cuerpo, ya usted está contribuyendo a que esas endorfinas suban y ese cortisol baje. Y ciertamente continúa nuestras experiencias espirituales que nos traen paz. La meditación en la palabra. La palabra es Dios mismo, ciertamente. Y cuando dejamos que el Señor tome control de nuestros pensamientos, porque tenemos que velar y buscar estrategias, porque muchas veces estas condiciones nos llevan a pensamientos catastróficos, a pensamientos de temor, ¿verdad? Esa hipervigilancia, que algo malo me va a pasar, que esto se va a poner peor o que me voy a morir. Tenemos que luchar contra eso, pero para poder mover algo, sacar algo, lo tenemos que reemplazar con otra cosa. Doctora, ¿cuáles son esos casos que usted recientemente más frecuente ha atendido? Casos de ansiedad o depresión o... ¿Cuáles son esos casos más frecuentes que se dan? A lo mejor divorcio. Cuéntenos en su experiencia, tanto aquí en Puerto Rico y fuera del país. Lo que estamos viendo en el cuidado, ¿verdad?, de la salud mental, la mayoría de los terapistas y demás, es la ansiedad. La ansiedad, especialmente después de la pandemia, se ha disparado. Inclusive mucha gente ha quedado afectada con fobias sociales. Se les ha hecho difícil volver a integrarse a la comunidad, porque estuvieron por tanto tiempo aislados. Y el aislamiento y la soledad es una epidemia como tal que tenemos ahora mismo, que también nos afecta. Somos seres hechos para estar gregarios, para estar en comunidad. Por eso la iglesia es un lugar de sanidad tan importante. Nuestra fe nos da herramientas para meditar en su palabra y mantener ese sistema nervioso más calmado. La oración, eso también científicamente se ha encontrado que nos ayuda a mantener la calma. Y ese sentido de comunidad y de apoyo que nos traen nuestros grupos, ¿verdad?, eclesiásticos, es sumamente importante en el bienestar emocional de cualquier persona.
Partiendo de la premisa de que no todos los líderes estamos capacitados dentro del expertise de lo que es la salud conductual, la salud mental. Pero sí, como líderes, tenemos a nuestro cargo una serie de personas de diferentes grupos poblacionales en términos de edad. Y ahí, como dijo Esteban ahorita, hay banderas que se levantan en el comportamiento, y más cuando uno lleva años conociendo a esa persona, uno sabe que lo que está pasando no es normal y no es parte del comportamiento regular de esa persona. Y yo pudiera tener un alerta como pastor, como líder, y yo quiero hacer una intervención en pro del bienestar de esa persona que yo tengo a cargo. ¿Cómo debe ser ese approach? ¿Cómo debe ser ese acercamiento para no agravar la situación? Porque yo puedo estar viendo estados de ansiedad extrema, yo puedo estar viendo depresión, yo puedo estar viendo inclusive que a mí me tocó vivirlo en lo personal y ayudar a personas que estaban bajo un ataque de pánico. Sí. ¿Cómo yo hago el approach para tratar de despertar en ellos el interés o encaminarlos hacia una ayuda profesional sin que les afecte su espiritualidad, sin que se les afecte su fe, sin que se vayan a ir de la iglesia, sin que se molesten? Son muchas, yo sé que a lo mejor está bien alta la vara, pero ¿cómo debe ser ese primer acercamiento? Primero, mucha empatía, entender que esto es normal y hacer un acercamiento donde no estamos juzgando, donde la persona se sienta segura. En un espacio seguro, tú puedes compartir tu dolor sin temor a que vas a ser dañado o herido más allá. O sea, y con mucha empatía, mucho amor, ¿verdad? Mucha sabiduría y discernimiento del Señor, el que nos dirige, darle a entender a esa persona que no está en lo incorrecto, porque tenemos de nuevo que romper ese estigma, buscar la ayuda y que le vamos a acompañar. Ese acompañamiento en el proceso es sumamente importante para alguien que está batallando con salud mental. Y tomarle de la mano. ¿Ves? Es como los amigos que bajaron, ¿verdad?, al impedido donde Jesús. En este momento tenemos que cargarlo a la presencia de Jesús. Tenemos que cargar a esa persona a la presencia del Señor de la comunidad y de la ayuda que necesita en ese momento.